Estamos en Dinahuapi, en la estación de tren Ñirihuau. Su nombre hace mención al río que se encuentra a pocos metros de este lugar. El mapuche es un topónimo que significa el cañadón de los Ñires. Pero hoy les quiero contar por qué esta estación y su estación cabecera, San Carlos de Bariloche, tardaron 26 años en finalizar su construcción y no pocos años como fue el proyecto original. Empecemos recordando que este ferrocarril patagónico comenzaba en el Atlántico, San Antonio Oeste, donde estaban los muelles de descarga de todo el material ferroviario que provenía de Europa y se iba ensamblando y armando para llegar hasta estos lugares. En segundo lugar, lo interesante de todo esto es qué pasó que este proyecto comenzó a frenarse, a hacerse más lento o se quedó sin los recursos disponibles para poder avanzar. Y la respuesta está en la crisis de la deuda. Los liberales eran endeudadores seriales, se endeudaban para construir obra pública que después no podían pagar y buscaban refinanciarla. Como los acreedores ya veían con desconfianza tanto endeudamiento y veían en riesgo la capacidad de pago del país, le cerraron la canilla. Y ahí comenzaron los problemas financieros que ustedes los pueden googlear. Corresponde a lo que fue la crisis de la deuda de Juárez Celman, Pellegrini y otros personajes que se encargaban de las finanzas públicas a principios del siglo XX. En segundo lugar, estas vías es un reflejo, un legado, son restos de lo que correspondió al modelo agroexportador. Por estas vías salían recursos naturales, materias primas y recursos de nuestro país hacia Europa, donde se los manufacturaba, se los procesaba, se los industrializaba y luego volvían hacia estas latitudes como bienes de lujo, zapatos, carteras, o como bienes industrializados, es decir, ropa de vestir, más componentes de metalmecánica, vajillas, vidrios, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que estas vías llevaban materias primas y recibían productos con alto valor agregado, que era principalmente trabajo europeo. Eso en geografía se conoce con la teoría centro-periferia, es decir, estos lugares era la periferia que proveía de materias primas a los países centrales, o también una teoría formulada por un economista argentino, un tucumano llamado Prebisch, que hablaba de las teorías de intercambio desigual. Por estas vías salían recursos de poco valor agregado y volvían volvían productos industrializados de alto valor agregado. Es decir, la riqueza se quedaba donde se le agregaba valor o se industrializaba la materia prima. Todo esto lo termina denunciando muy bien a fines de la década del 30 un pensador argentino llamado Scalabrini Ortiz, que denuncia los negociados que hacían los ferrocarriles británicos para poder hacerse de recursos sin invertir o reinvertir en el material rodante y hacer que estos trenes puedan seguir funcionando como fue en su época de esplendor. Luego vendría la crisis del 30, luego vendría un fenómeno no previsto para los ferrocarriles, que fue la camionización de las pampas, y luego vendría
la agonía y la muerte del modelo agroexportador, que fue reemplazado por otro modelo denominado sustitutivo de importaciones, donde estas vías comienzan a tener otro perfil, pero ya no son vías que drenaban recursos desde estas latitudes hacia los países europeos y traían materias primas, sino que pasan a ser redefinidas y recategorizadas en el nuevo modelo. Estamos a pocos kilómetros de San Carlos de Bariloche. Este tren felizmente llegó en 1934 a su estación cabecera, 26 años después de su proyecto original. Al año se construyeron 120 kilómetros de vía, lo que le permitió a la localidad de San Antonio Este proveerse de agua desde Balcheta. El tramo desde Balcheta hasta aquí se enfrentaron a lo que fue la meseta del Samuncurá, subestimaron la dificultad geográfica de construir un ramal de ferrocarril sobre un territorio tan hostil, hasta que finalmente pudieron llegar hasta estos lugares.